Bueno, buenas tardes. Bueno, como primera medida, vamos a iniciar la lectura del acta en la ciudad de Corrientes a los 24 días del mes de mayo del año 2022, siendo las 14 horas. Daremos cumplimiento a lo establecido en el reglamento y bases de la presentación del trabajo final integrador de la carrera Tecnicatura Universitaria en Apicultura, aprobado por resolución 10.665 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste, estando presentes el Tribunal Evaluador integrado por Martínez Huaras, Matías Maggi y Gustavo Cabrera. Daremos inicio a la defensa del estudiante, a la defensa oral del estudiante Darío Branswein, DNI 28.472, aprobado por resolución 11.567 del Consejo Directivo, cuyo título es Evaluación de la complementación polínica en colmenas de Apis mellifera en la región chaqueña, realizado bajo la dirección del doctor Elian Toum. Muy bien, podés iniciar tu exposición, Darío. Gracias, profesora. Mi estudio de tesis está basado en la evaluación de la complementación polínica en colmenas de Apis mellifera, específicamente en la región chaqueña. Como introducción general, los recursos necesarios de las abejas para que puedan subsistir son el néctar y el polen. Ambos recursos sabemos que provienen de las flores. Tanto el néctar es un compuesto mayormente de hidratos de carbono, azúcares que aportan a la energía a las abejas, y el polen también es un alimento que está compuesto por proteínas, lípidos, vitaminas y minerales. Las abejas necesitan de estos dos recursos para poder alimentarse y poder subsistir. La recolección. Paso a contarles la recolección, cómo lo hacen, más específicamente sobre el polen, no así sobre el néctar, ya que mi trabajo está direccionado hacia ese área, ¿no? La recolección de este alimento lo hacen por medio de su cuerpo, que está cubierto de pelos especialmente largos que recogen fácilmente los granos de polen cuando ellas se desplazan por el interior de las flores. Allí podemos ver las imágenes, cómo las abejas están en el interior de una flor, y se pueden ver esos puntitos amarillos, cómo el polen queda adherido a su cuerpo. Una vez que esto ocurre, las abejas se limpian con sus patas, y durante el viaje a la flor o a otra flor o a la colmena, terminan de amasar realizando una bolita y lo colocan en la corbícola o en la canasta de polen. Aquí podemos ver a dos abejas realizando el vuelo hacia otra flor o hacia la colmena, y ahí podemos ver cómo ellos llevan sus cargas de polen. Una vez obtenido este recurso, las obreras encargadas de recolectar este polen se van hacia la colmena, donde depositan sus cargas dentro de las celdas, y allí agarran y la compactan, agregándole pequeñas cantidades de néctar y de polen. Le van poniendo las cargas de polen ahí, y le van agregando pequeñas cantidades de néctar para que el polen así pueda ser almacenado, ¿sí? Allí se produce una fermentación láctica,
y eso después lo toman como reservas para cuando lo necesiten. Sabemos que el polen así tal ingresa del campo, no puede ser guardado porque se echa a perder, ¿no? Esto es lo que vemos acá, ¿no? Comúnmente se lo llama el pan de las abejas, ¿sí? Comúnmente polen ensilado. Una colmena puede guardar aproximadamente de reserva, puede tener hasta 1 kilo de polen en sus colmenas como reservas, y se cree que más o menos el consumo que lo tienen anual es de unos 25 kilos aproximadamente. Todo esto que le acabo de contar, cómo las abejas recolectan, cómo buscan el alimento, ocurre en un ambiente natural, un ecosistema bien resguardado, pero sabemos que más en estos últimos tiempos, ¿sí?, está habiendo problemas de escasez de alimento para las abejas. Incluso hay lugares donde las abejas están desapareciendo. Y todo eso se debe al uso de agroquímicos, a los monocultivos, donde por ahí hay algunas colmenas donde varias extensiones de campo hay un solo tipo de cultivo, y las abejas no tienen con qué sustentarse porque no hay otros cultivos para buscar el néctar y el polen. También puede haber escasez de alimento por las inclemencias del tiempo. Eso se puede deber a las altas temperaturas, a las grandes lluvias, inundaciones, prolongadas sequías, a las heladas, especialmente las heladas siempre caen, ¿no? Pero lo que más afecta a las abejas es cuando caen heladas fuera de época, ¿sí? Por ahí nosotros tenemos un periodo invernal que no pasa nada si hela, pero si caen las heladas fuera de época es cuando más daño ocasionan a las abejas, y todo eso trae problemas de escasez de alimento para ellas, ¿no? También es un problema que está apareciendo en la zona, ¿sí? Cada vez hay más especies que están desapareciendo, que eran de importancia para las abejas, para subsistir, y los desmontes, ni que hablar, afectan en gran manera, y eso provoca que se encuentren muchas colmenas en situación de escasez de alimento. Objetivo general. Bueno, el objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto que hay de la complementación polínica en el desarrollo de las abejas y luego en la producción de miel. Todo en la región chaqueña. Y como objetivo más específico, evaluar el consumo total que podríamos tener de complementos polínicos administrado ad libitum, o sea, a discreción, a todo lo que ella se le plazca comer. También evaluar el desarrollo de las colonias complementadas polínicamente, y sin esa práctica, evaluar la producción de miel en las colmenas que se las complementó y las que fueron de testigo. Y por último, ver la incidencia económica o rentabilidad que hay si es que algún productor o alguna empresa apícola quisiera hacer esta práctica, a ver si verdaderamente hay un margen positivo, si hay una rentabilidad realizando esta práctica. Ubicación del apiario. Bueno, el apiario se encuentra en la provincia del Chaco, ¿sí? El Chaco cuenta con 2 localidades muy conocidas por desarrollar la actividad apícola. Esas 2 localidades son, una es Juan José Castelli y la otra es General San Martín.
y la ciudad de Pampa del Indio se encuentra exactamente en el centro de esas dos ciudades importantes por desarrollar la actividad. A 100 kilómetros más o menos cada una, nosotros estamos justamente en el medio. Es un predio que tiene características típicas del parque chaqueño, vegetación de monte natural con distintas especies. Tenemos montes altos como quebrachales, montes más bajos, algarrobo, tenemos chañar, garabato, agricultura intensiva en esta zona casi no hay. Además, el apiario está ubicado a unos 12 kilómetros de la ciudad de acá de Pampa del Indio, una colonia que se llama Colonia Ombú. A su vez, el apiario se encuentra a unos 7, 8 kilómetros del río Bermejo. Sabemos que ya el río Bermejo limita con la provincia de Formosa. Para este estudio se tomaron 30 colmenas dividido en dos grupos. El grupo número 1 fue la que recibió la complementación polínica y el grupo número 2 fueron las que estuvieron como testigos. Cada 7 días ambos grupos recibieron alimentación de jarabe con 1 litro. ¿Sí? Reitero, ambos grupos recibieron la alimentación con jarabe, pero solamente el grupo número 1 fue la que recibió la complementación y la evaluación semanalmente. Se le evaluaba cuánto era el consumo que había por colmena. A su vez, cada 28 días, el total de las colmenas se le realizaba el control de población, tanto cantidad de abejas, cantidad de cría, cantidad de miel y cantidad de polen. Eso se hacía cada 28 días. La metodología del ensayo. Bueno, la alimentación con jarabe, todas las colmenas estaban provistas de un alimentador Dolite en el interior de la colmena, donde semana tras semana, ¿sí? Con una jarrita se medía 1 litro de jarabe y se le agregaba adentro del alimentador. Por supuesto, a la semana siguiente, antes de agregarle una nueva porción de jarabe, se miraba en el interior del alimentador si es que había quedado el resto de la alimentación que se había realizado una semana antes, ¿no? Y con respecto a la alimentación polínica, ahí podemos ver las tortas. Se le colocaban las tortas directamente sobre los cabezales. Siempre se colocaba una porción como para que le sobrase, ¿sí? Para que alcanzase para toda la semana. Se pesaba antes de colocar las tortas y luego a la semana siguiente se pasaba y se retiraba todo lo que había sobrado y ahí se hacía una resta de lo que se había colocado y lo que se había sobrado y podríamos calcular el consumo que teníamos durante la semana. Eso se hacía una vez por semana. Con respecto a la población, se hacía cada 28 días, cada mes más o menos. Se destapaban las colmenas, se miraba cuántos cuadros cubrían de abejas, de ahí se sacaba la cantidad de abejas que teníamos. Después, con respecto a la cría, el polen y la miel, se debía levantar cuadro por cuadro, examinar ambas caras de los cuadros y se hacía una inspección ocular midiendo en decímetros cuadrados, sabiendo que cada cara del cuadro mide 8 decímetros cuadrados. Entonces, observando,
ahí podemos ver cómo podíamos medir. Podíamos calcular la cantidad de cría que teníamos, la cantidad de miel o la cantidad de polen, ¿sí? Un trabajo que se hizo 5 veces, un trabajo que llevaba entre 3 horas y media, 4 horas, para hacer a las 30 colmenas. Resultado y discusión. Con respecto a la alimentación con azúcar, con jarabe, las veces que se le suministró, ahí podemos ver el gráfico, las veces que se le suministró el litro semanalmente, siempre lo consumieron todo, con algunas pequeñas variaciones en julio, por ahí días de mucho frío que no lo tomaron todo, pero casos muy puntuales de algunas colmenas. Siempre consumían el total del jarabe que se le colocaba. Y con respecto al consumo de los complementos, el promedio semanal fue de 110 gramos. Y bueno, allí podemos ver el gráfico, cómo se comportó semanalmente, cómo fueron las variaciones, y lo que tengo para decir es que, bueno, se ve un pequeño aumento en el consumo en las primeras semanas, ¿sí? Hay una tendencia hacia el crecimiento, con algunas variaciones, ¿no? Eso se debe al frío, al calor, al viento, a muchas inclemencias del tiempo, ¿sí? Pero en general se ve como que hay un aumento, ¿no? Luego, en primeros días de agosto, ¿sí? El consumo empezó a decrecer, bien escalonadamente. Podemos ver que semana tras semana, ¿sí? El consumo fue disminuyendo, ¿no? Bien progresivamente. Y eso se debe a que primeros días de agosto ya empezaron a haber algunas floraciones, como ser el chañar, es el que primero florece aquí y es el que nos da un aporte importante, ¿sí? Luego le sigue el algarrobo, ¿sí? Ya con eso ya las colmenas empiezan a tener un sustento propio y el consumo empezó a decrecer, ¿no? Pero específicamente cuando se realizó este estudio, nosotros tuvimos unas heladas el 22 y el 23 de agosto, que vean cómo impactó eso en el consumo. Vean ustedes cómo venía disminuyendo el consumo, pero repentinamente, cuando cayeron esas heladas, a la semana siguiente se ve en el gráfico cómo se duplicó el consumo, ¿sí? Pasó a duplicarse debido a esas inclemencias que el tiempo por ahí nos trae, ¿no? Como en este caso, estas heladas. El área de cría. Podemos ver que cuando empezamos el estudio, ¿sí? Las colmenas estaban sin área de cría, ¿sí? Al mes tampoco se ve muy desarrollado, luego va creciendo, ¿sí? Aumento de cría al iniciar la primavera, primeros días de agosto, cuando empiezan algunas floraciones, empezó a desarrollarse la cría y luego sí va en aumento. ¿Qué podemos decir de este gráfico? Que tanto las colmenas que recibieron la complementación como las que estuvieron de testigos, no hubo diferencias significativas en ambos grupos. Cuadros con abejas. Vemos que arrancaron las colmenas en 5 cuadros, después hubo una pequeña disminución al mes siguiente con respecto al mes anterior. Esto se puede deber a que las abejas viejas
van muriendo y las nuevas, como no hay cría, todavía las nuevas no van naciendo, y ahí se ve una pequeña disminución, pero después, a medida que van pasando los meses y van llegando las primeras floraciones, la cantidad de abejas va en aumento, ¿no? Sin diferencias significativas en ambos grupos, tanto las que recibieron la complementación como las testigos. El área de polen. Este gráfico nos deja ver algo muy claro acá, específicamente en julio, ¿sí? Vemos que en el periodo invernal, allí se ve un bache muy importante, ¿sí? Que hay escasez de polen. Mucha gente, muchos apicultores dicen que en la zona, ¿sí? En el parque chaqueño, como la vegetación es abundante, como hay temperaturas adecuadas para que la abeja pueda andar, no es necesario, las abejas tienen polen suficiente. Y acá podemos ver en este gráfico que no es así, que hay una escasez de polen en periodo invernal, ¿no? Y bueno, después cuando vienen las primeras floraciones, allí podemos ver el gráfico cómo empieza a crecer sus reservas de polen. No hay diferencias significativas con las que se las complementó y las testigos. Vemos que las dos están en igual condición en el área de polen. Área de miel. Este gráfico nos muestra que nosotros hemos alimentado a las colmenas con 1 litro semanal, ¿sí? Y nos refleja en este gráfico que con ese litro alcanzó para que las colmenas pudieran tener el sustento, o sea que el área de miel no pueda ni caer ni subir, se mantuvo siempre ahí estable, ¿sí? Con 1 litro de jarabe nosotros pudimos sustentar a las colmenas, ni para abajo ni para arriba, la mantuvimos ahí en estabilidad, ¿no? En el tema del área de miel. Sin diferencia significativa en ambos grupos, tanto la que recibió la complementación como las testigos. Cronograma de actividades. Acá podemos ver cómo fueron las actividades de mi estudio. Este estudio arrancó primeros días de junio y terminó en los primeros días de diciembre. Ahí podemos ver el control de población, se hizo en la primera visita, ¿sí? El 6 de junio, luego se hizo otro control de población primeros días de julio, el otro se hizo primeros días de agosto, a finales de agosto se hizo la cuarta, y la quinta control de población se hizo casi finales de septiembre, primero día de octubre, 5 en total. Y la alimentación se hicieron 13 consecutivas desde la primera visita, ¿no? Por supuesto, y una vez por semana, arrancando desde el 6 de junio hasta el 31 de agosto. ¿Por qué no se siguió alimentando más en septiembre? Porque ya en esos días ya la entrada de néctar y de polen era abundante, que ya no era necesario recurrir a este método para sostener o para incentivar a las colmenas, ¿no? Luego en octubre se realizó el 3 de octubre se realizó la primer cosecha de miel, y al mes siguiente, 1 de diciembre, se realizó la segunda cosecha de miel. Así fue más o menos el cronograma de actividades de este estudio. Rendimiento por colmenas en kilogramos. Lo primero que me gustaría que puedan observar es el gráfico, ¿no? Hacer una inspección ocular y se puede ver la diferencia que hay, una diferencia significativa, ¿no?
entre las colmenas que fueron complementadas como las que no, como el rendimiento fue mayor en las que recibieron complementación. Y allí están los números. Las que recibieron complementación se cosecharon 249 kilogramos de miel. En la primer cosecha nos dio un promedio de 6,9 kilogramos. En la segunda cosecha, que se realizó en diciembre, nos dio el promedio 13,8 kilos y el total de promedio de miel por colmena fue de 20,7 kilos. Eso fue en las colmenas que recibieron la complementación polínica. Y el otro grupo, el grupo número 2, que estaba de testigo, se cosecharon 169 kilogramos de miel. En la primera cosecha nos dio un promedio de 3,8 kilos. En la segunda cosecha el promedio fue de 8,2 y en total el promedio fue de 12 kilos. Haciendo una comparación rápida, podemos ver que un grupo sacó 12 kilos de promedio y el otro grupo sacó 20,7. Se obtuvo 80 kilogramos de miel extra en las colmenas que fueron complementadas. Conclusiones. El consumo total que se tuvo de complemento durante esas 13 semanas fueron de 21,5 kilogramos, que en su momento el valor rondaba los 530 pesos, nos hace a un gasto de 11.305 pesos. Se obtuvo de miel extra en colmenas complementadas, 80 kilogramos de miel, a un valor de 270 pesos, nos hacen a 21.600 pesos. Margen bruto. Si tomamos lo que gastamos por la complementación, que fue de 11.305 pesos, y lo que obtuvimos por la miel extra, que fue 21.600 pesos, nos da un margen bruto positivo de 10.295 pesos de ganancia, ¿no? ¿Qué podemos decir como conclusión final, diría yo? Que la complementación polínica no tiene efecto en el corto plazo, pero sí tiene una influencia positiva en el largo plazo, que hace que las colmenas tengan un mejor rendimiento en la producción de miel. Y ese mejor rendimiento se ve ahí en ese número, ¿no? Que en este caso tuvimos una mejoría en los rindes del 47,3%. Es un número bastante alto, ¿sí? Que nos deja como un estudio positivo, que sí tiene efecto, pero a largo plazo, con rindes de 47,3%. Agradecimientos. Bueno, quisiera agradecer especialmente a Dios por darnos la vida, por darnos esta profesión tan linda, la salud, poder trabajar con las abejas. También quiero agradecer a mi familia, que siempre estuvo a la par mío para el estudio, para el trabajo, para todas mis actividades, especialmente a mi esposa Paola, a mi hijo Emir, que por ahí me ayudó en el campo con el tema de las planillas cuando tenía que ir a hacer este estudio. Agradecerte, Cristina, a vos, porque sé que estuviste desde el primer momento detrás de esta carrera, ¿sí? A Elian Tour, agradecerte a vos
un gran profesional, porque desde el primer momento que te comenté, me asesoraste, me guiaste, me dijiste cómo debía encarar esta tesis. Agradecer a la UNE por brindar este espacio para que una carrera las personas se puedan formar en ese lugar y podamos desarrollar esta actividad tan linda. Agradecerles a Gustavo Moreno, un alumno de acá de la localidad, que me tocó viajar con él, compartir viajes, compartir hacer dedo, mucho estudiar juntos. Agradecerle a los profesores, a los compañeros de curso, a las autoridades, al Ministerio de Producción, que gracias a ellos me dieron una beca que pude estudiar, y bueno, a todo a lo que hacen a una apicultura mejor y poder crear un espacio para que podamos capacitarnos y desarrollar esta actividad tan linda. Mis agradecimientos. Fin de la presentación y quedo abierto a las preguntas que quieran realizarme. Muy bien, gracias Darío. Profes, los integrantes del Tribunal Evaluador tienen abierto la sesión de preguntas para Darío y su director. Bien, no sé quién quiere arrancar. Gustavo, yo te vi que abriste el micrófono enseguida, así que por ahí tenés, te queremos dar el... No, porque después hago mis comentarios, pero son más comentarios que preguntas, así que... Bueno, yo, si quieren arranco yo, no tengo muchas preguntas en realidad. Quisiera felicitar a Darío y al director, a Liam. Trabajo completo, me parece que tiene la mirada de lo que busca esta tecnicatura, que es resolver preguntas abocadas a problemas territoriales y de la región. Yo me acuerdo la primera vez que estuve por ahí, daba por hecho de que el manejo y la complementación polínica no era un problema, ¿no? Porque uno se queda con la visión de que el déficit lo tenemos acá en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, después te vas dando cuenta que por todo lo que expuso Darío y por el cambio climático, es una realidad que nos cruza a todos. Darío, yo algo te había comentado, creo que en la tesis, si no me falla la memoria y si no me perdí ahora, vos no habías encontrado, luego de la suplementación, y si no corregime, porque por ahí era una duda que yo tenía en su momento, no habías encontrado diferencias significativas, por lo menos al tiempo que vos me diste, en los parámetros de la colonia, ¿no? En área de cría, con abeja adulta, ¿puede ser? Es así. Bien. Bueno, lo que sucedió en este... Perdón, déjame que te cierre esto. Sin embargo, ves claramente una diferencia en la recolecta de miel. Algo me lo respondiste, creo que me lo respondiste en el mail, pero bueno, quisiera saber si lo hablaron un poco más. Mi pregunta va en ese sentido, si vos o qué consideraron, qué variable biológica podría estar explicando esta diferencia en la producción de miel, siendo que al menos en los tiempos que vos me diste, con el diseño experimental planteado, no vieron un cambio en estos parámetros, ¿no? Porque lo que uno esperaría es que si hay más mieles o porque que tenías más masa crítica de abeja para generarla. Esa más que nada fue la mayor duda que me quedó. Ahora sí, Darío, perdón, gracias. Bueno, te respondo. En primer lugar, las colmenas estas venían con un estrés poblacional ya desde larga data, ¿sí? Fíjense que este estudio arrancamos en junio y nosotros esas colmenas ya venían en un periodo de sequía desde el mes de diciembre, o sea, 7 meses antes ya venían golpeadas, venían mal, ¿sí? Entonces las colmenas estaban en un estrés bastante grave. ¿Qué sucede cuando las abejas están en un estrés? La reacción a
al estímulo que nosotros podamos darle, se demora, ¿sí? Entonces nosotros los cambios en los primeros meses no lo vamos a poder ver, pero sí lo vamos a poder ver después allá más lejos. Eso fue uno de lo que hizo que no se pudiera ver cambio al momento de la aplicación. Otra O sea, de me las decís cosas... que se podría haber visto diferencias si hubieras monitoreado, por ejemplo, la población de abeja más adelante. O sea, si nosotros teníamos una abeja en buen estado de ánimo y la incentivábamos, es como que las abejas tienen reacción más rápida, ¿sí? Y se iba a poder ver los resultados más rápido. Otra de las cosas que hace a la diferencia significativa es la longevidad de las abejas. Si yo tengo una abeja que está mal nutrida, que está mal alimentada, y esa abeja tiene que salir a trabajar, la producción de esa abeja va a ser, no va a ser igual a la otra abeja que no fue alimentada adecuadamente. Entonces eso hace a una diferencia significativa no en el primer paso, sino al final, cuando yo tengo que mandarle a las abejas a pecorear miel, ¿no? Entonces, por eso primero no se lo vio, pero después cuando las abejas tuvieron que salir a recolectar néctar, sí se vio. Otro es que, supongamos que las abejas que fueron alimentadas, que fueron complementadas polínicamente, supongamos que vivan 60 días, para poner un número. Y las abejas que no fueron complementadas vivan 50 días. Son 10 días de diferencia. Y esos 10 días de diferencia, a la hora de las abejas trabajar, es notable que van a producir más miel porque vos tenés más abejas produciendo, a su vez más capacidad, con más fortaleza, más energía para poder hacer más viajes por día, para traer néctar, y eso hace que la productividad en las colmenas que están mejor nutridas va a ser más alta que en las que no. Bien, sí, sí, tiene sentido. La primera que me decís del estrés, yo tengo mis dudas porque en realidad la totalidad de las colmenas que tuviste en el ensayo sufrieron el mismo estrés. Entonces, a fin de cuentas, es un común denominador para todo el ensayo. Sí me parece bastante interesante esa hipótesis que planteás como del vigor, de que una abeja más nutrida puede trabajar más. Y la última que me decís, podrían dar, y quizás si uno hubiera monitoreado algún tiempo después, ¿por qué? Porque si una abeja te vive más, en algún momento tenés que ver una diferencia poblacional. Entonces capaz que uno llegó a... ¿Por qué? Porque en algún momento ese delta se refleja, o se debería reflejar. Pero sí coincido que va por ahí. Y la última pregunta que te hago, que en realidad no es pregunta ni nada, es si en función de todo lo que hiciste y del trabajo que hiciste, hubieras cambiado algo hoy con el diario del ayer, ¿no? Que nos pasa a todos. Uno cuando vemos el estudio que hacemos decimos, pucha, me di cuenta que me faltó ajustar esto y que el próximo estudio tendría que ir por este lado y no tanto por acá. No sé si considerás que lo que hiciste está muy bien y con eso era suficiente. Es más una reflexión que una pregunta. Yo creo que hay mucho para estudiar sobre este tema y nosotros tenemos un bache de falta de polen acá, no solamente en invierno, sino tenemos también en pleno verano. Es más, el bache en verano es más grande que el del invierno y mucha gente no lo sabe. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros arrancamos con un bache diciembre, enero y primeros días de febrero. Entonces ya para febrero nosotros tenemos abeja desnutrida, ahí la pegamos más o menos, hay una entradita de néctar, pero la abeja ya viene desnutrida e ingresa mal a la invernada,
¿sí? Entonces, por ahí, sobre este tema hay mucho para estudiar, incluso los valores de proteína del polen que ingresa, hay mucho por examinar y por mejorar en la actividad apícola porque acá la gente hace 20, 30 años que siempre alimentó, pero con jarabe, pero nunca puso un complemento polínico, nunca. Ahora recién empezaron algunos a hacer estudios, pero todavía no hay estudios hechos acá. Y mucha gente desconoce, ¿sí? No sabe del tema, el clima es otro, la situación es otro en la zona. Entonces, por ahí uno respeta las personas profesionales de otras localidades, pero por ahí las personas que están acá y trabajan acá piensan distinto porque las abejas acá se manejan de acuerdo al ecosistema que está acá, ¿no? Bueno, por mi parte, más que felicitar y también felicitarte por la exposición, por la claridad y por el tiempo. Hiciste 30 minutos clavado como un reloj, así que eso no es mirá. poca cosa, para los que estamos del otro lado. Bueno, por mi parte está suficiente. Felicitaciones. Gracias, gracias. Bueno, Darío, yo cortito porque más o menos pensaba lo mismo que Matías, digamos, la misma pregunta que tenía para hacerte era la que acaba de hacer Mati. En principio, felicitarte por la exposición muy clara. Hemos Bien. escuchado nosotros, creo, los más veteranos, exposiciones de todo tipo y color, y se transmitió mucha tranquilidad en tu exposición, mucha claridad, y brindaba la forma de exponerla, ganas de escucharla, ¿no? Yo pienso que el que hoy no sabía nada de abejas hubiera terminado aprendiendo de solo escucharte, sin haber leído la tesis. Y bueno, felicitar también el experimento, es muy clarito, muy práctico, por lo cual ahí también ha metido mano Elian, felicitarlo también a Elian, y también a Cristina, porque esto es como, es alguien que alguna vez pensó y escribió una importante actividad académica para potenciar una región, pensando en esto que vos dijiste, ¿no? Que no vengan a contarnos de otro lado lo que pasa con las abejas, si lo podemos hacer nosotros y estamos todo el día en el campo. Gustavo lo habrá visto eso y creo que valorar también le dará mucho valor a lo que es poder implementar una actividad académica importante para formar ahí en las universidades locales. Y eso, bueno, es premio para Cristina. Nosotros orgullosos de haber podido dar algunas capacitaciones en lo que sabemos y compartir con ustedes. En cuanto terminó el floreo, digamos, y en cuanto a la tesis en general, era la misma pregunta, me llamó mucho la atención a mí, digo, de tener una producción notable de miel diferente y no tener esas respuestas previas en las mediciones de población, ¿no? Bueno, vos fuiste clarito, digamos, creo que coincido con la de la fortaleza de la propia abeja, que potencialmente pudiera colectar más néctar por estar más fuerte, ¿no? Eso Más es, fuerte. y creo que la pregunta de Matías, si habría que modificar algo, sería bueno en una próxima, si es que hay alguna próxima, medir algún tipo de fortaleza individual en esas abejas respecto a las otras, ¿no? Claro. Buscarle algunas mediciones de estas más de laboratorio, en las cuales podamos ver si esa puede ser una buena respuesta. Sobre todo porque en algunos momentos tenían escasez de néctar, ahí un par de meses vi o un par de muestreos que había, mucha escasez de polen, ¿no? Entonces uno hubiera esperado que si comían eso, la cría se hubiera desarrollado de otra forma. Pero bueno, no mucho más que aporte, estar siempre en disposición de colaborar y felicitarte nuevamente porque es un lindo trabajo que aporta datos interesantes a una región donde no había mucho. Nada más. Bueno, creo que me toca. Darío, Elian,
Me parece que súper interesante el trabajo. Me gustó, bueno, me gustó en la lectura y en la exposición. Súper clara. Así que da una base bastante interesante para seguir trabajando. Mis preguntas iban exactamente en la línea de lo que preguntó Matías. Es como que me quedé con las ganas de alguna medición extra, algún dato extra que me explique esa diferencia en kilos, ¿viste? Porque veníamos tan parejos, digamos, tan cabeza a cabeza, y después eh, salta esta diferencia en kilos. Vos cuando explicabas recién, Darío, esta diferencia, planteaste una serie de supuestos. Me parece que son supuestos interesantes como para estudiarlos a futuro. Capaz que no te toca a vos, capaz que nos toca a alguno de nosotros o a alguien más irnos respondiendo esas preguntas. Pero hay una serie de supuestos en esto que es muy interesante en algún momento abordarlos. Y otra cosa que me pareció muy interesante, que para nosotros cada vez se está volviendo algo más serio, es el corte serio que tenemos durante el verano. Nosotros creo que si bien las zonas son distintas, y el Chaco por definición es variabilidad, o sea, no creo que sea fácilmente extrapolable algo que le sirva a todo el Chaco, pero en los últimos años se nos enangostó la base de esta curva de entrada en néctar. Tenemos un pico importante que hay que aprovecharlo en 45 días, y si no lo aprovechás, sos historia. Y en enero, febrero, es prácticamente una, entre comillas, una invernada, o tenemos un periodo, digamos, hablemos con propiedad, un periodo de receso marcado que hay que pasarlo, ¿no? Sí. Y eso también nos da pie para un futuro laburo que puede ser muy interesante. Básicamente es eso. De nuevo, felicitarlos. Me gustó el aporte que hace tu presentación, tu tesis, al respondernos las preguntas que van surgiendo, y sobre todo el aporte que están haciendo. Me siento parte, que estamos haciendo, digamos, si bien uno como docente, desde esta carrera al desarrollo de la apicultura en estas zonas, digamos, extrapampeanas. Así que, de vuelta, felicitaciones y gracias por la oportunidad de escucharlos y de estar acá. Muy bien, perfecto. Gracias al jurado. Yo los voy a pasar a una sala, a los tres. Martín, Matías y Gustavo los paso para que deliberen la nota, y después ingreso para llenar el acta que se hace online por el sistema Sui Guaraní. ¿Les parece? Los Muy voy bien. a asignar a una sala. Automáticamente, ¿no, Cris? Sí, ahí los paso y después, dentro de un ratito, les doy unos minutos, entro también para que me dicten ahí está. Los muevo, ¿eh? Tiene 12, ¿Cuánto? pero cuando se iba al apiario tenía 11. Ah, porque te colaboró en un momento, mencionaste que te ayudaba a él también con algunas cosas. Sí, o Y sea, ya te hacía joven algo del todo, te hacía un chico joven, digo. yo le iba dictando y él me iba anotando. 5 de cuadro, 3 de miel, 2 de polen, y él anotaba. Muy bien, muy bien. Así que ya tenemos otro futuro egresado de ahí. Sí, seguro. Ay, perdonen, ustedes saben que no pausé la grabación, y perdón, Martín no se grabó cuando le dijiste la nota. ¿Se la podés repetir, por favor? ¿Y ahora qué le ponemos de una distinta o no? No, la misma. Bueno, avísame cuando esté para Ahí grabar está, o no. ya está grabando. Ya está listo. Sí.
Bueno, Darío, entonces, como te habíamos anticipado, creo que los 3 jurados coincidimos en que la presentación fue muy buena, el trabajo también aportó mucho a lo que es la zona, y fue un excelente trabajo, por lo cual coincidimos en ponerte la nota máxima hacia un 10. Gracias, gracias. Perfecto. Chao, Elian, no sé si está Elian también por ahí. Elian está por ahí, sí, está. Chao, Elian, chao. Gracias a todos. Chao, Gustavo, un placer. Muchísimas gracias a todos.